Bendiciones, bienvenidos a su resumen de escuela sabática, la primera de este año, de este nuevo trimestre, el año 2002, lección número 1. En este trimestre estaremos estudiando la carta a los hebreos. En la lección número 1, la carta a los hebreos y a nosotros. Carta a los hebreos y a nosotros. Vamos a empezar con una oración pidiendo la bendición de Dios. Eso, Padre, estás en los cielos. Gracias por la oportunidad de poder preparar este resumen de la lección al fin de que podamos ser edificados en la gracia. Bendícenos a cada alma que escucha, a cada amigo que ha dedicado tiempo para crecer en la gracia estudiando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a lo que es la lección número 1, la carta a los hebreos y a nosotros. Para esta lección número 1, para este 1 de enero. Para memorizar, Hebreos capítulo 10, verso 36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Poderoso texto de la palabra del Señor. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. El libro de Hebreos presenta profundos llamamientos a seguir a Jesús y a vivir conforme a la doctrina recibida. No es ajeno a la realidad del creyente. Presenta el fervor con el que el cristiano recibe la verdad, las dificultades de servir a Jesús, las tentaciones a abandonar la carrera y la perseverancia hasta el fin. Aunque cargado de enseñanzas teológicas, está lleno de aplicaciones prácticas para la vida del creyente. Por eso vamos a analizar en este estudio 5 pasos. El número 1, conociendo la verdad. 2, sufriendo por Cristo. 3, los desafíos de la fe. 4, la obra del creyente. Y número 5, enfrentando el futuro. Vayamos a la primera parte que habla acerca del libro de Hebreos y hagamos una breve introducción. Hebreos 1:1 declara: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. El libro de Hebreos comienza abruptamente. No se menciona su autor ni las personas a que se dirigen. Evidentemente, no es una carta, aunque contenga un final epistolar en Hebreos 13, 22 al 25. Se considera más como un sermón. Por las siguientes evidencias. Número 1, el autor define el libro como una palabra de exhortación. Solo podemos ver en Hebreos 13:22, Hechos 13:15. Y usa la primera persona en plural, nosotros, nos, nuestro. Número 2, hay continuas referencias a oír y a hablar. Hebreos 2:5, 5:11, etc. Otro punto importante es alterna la exposición de los temas con exhortaciones. Exposición y exhortación. 4. Hace una presentación breve de los temas que luego desarrolla más adelante. Una introducción, una breve presentación, después desarrollo. Esto explica las diferencias de estilo entre este libro y el resto de las cartas escritas por Pablo, porque tiene la conformación de un sermón. Bien, hemos visto ya esta parte. Vamos entonces a la próxima, que es conociendo la verdad. Conociendo la verdad. Hebreos capítulo 2, verso 3 dice: ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. En otras palabras, los hebreos que escuchaban a Pablo habían creído en Jesús. Sin embargo, no lo habían escuchado directamente, sino que habían creído a través de la predicación de otros. Esta predicación estuvo acompañada por diversos milagros y por la actuación del Espíritu Santo. Todos ellos creyeron que sus pecados habían sido perdonados. Recibieron el Espíritu Santo
y el reino de Dios se había establecido en sus vidas. No eran niños en la fe, recién convertidos, sino cristianos experimentados que habían experimentado, como dice aquí el texto, el poder de Dios a través de milagros, prodigios y la presentación a través de los seguidores de Cristo del mensaje del Evangelio. Así fue que ellos conocieron la verdad. Sin embargo, pasamos a la otra parte, que es sufriendo por Cristo. Ellos pasaron de la etapa de conocer a Dios ahora a la etapa de sufrir por el Señor. Hebreos 10:32 dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Después de haber creído, los hebreos se enfrentaron fuerte oposición. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice el libro de 2 Timoteo 3:12, padecerán persecución. La animosidad pública contra los cristianos era resultado de sus compromisos religiosos distintivos. La gente se sentía ofendida por su vida ejemplar, que les hacía sentir culpables. Ahora bien, algunos habían sido encarcelados y golpeados o habían perdido sus bienes. Por esta razón, Pablo los anima a permanecer fieles, imitando el ejemplo de Moisés, quien escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los favores temporales del pecado, según Hebreos capítulo 11, verso 25. Entonces, pasamos de la etapa de conocer la verdad, ahora a la etapa de sufrir por Cristo por su fe. Pasamos entonces al tercer paso, que son los desafíos de la fe. El libro de Hebreos, capítulo 10, verso 25, declara: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Con el tiempo, la persecución hizo mella en estos hebreos. De las exhortaciones de Pablo podemos inferir diversos problemas que le afectaron. Conocieron la verdad, sufrieron por Cristo, pero la larga prueba en ellos fue minando su fe. Y estaban enfrentando los siguientes peligros: tentaciones, según Hebreos 2:18, incredulidad, Hebreos 3:12, debilidad, Hebreos 4:15, dejar de congregarse, Hebreos 10:25, el desánimo, Hebreos 12, verso 3 y el verso 12, y pecados diversos. También desviaciones doctrinales en Hebreos capítulo 13, verso 9. Todo eso eran desafíos que ellos, por la larga prueba, había debilitado su fe y estaban enfrentando. Al igual que le sucedió al profeta Elías, una gran victoria de fe dio paso al decaimiento y a la falta de confianza. Recordamos cuando la gran victoria de Elías en el Monte Carmelo. Después pasó su momento de depresión, cuando Jezabel lo amenazó de matarlo porque él había eliminado a los profetas de Baal. Bien, ahora la obra del creyente. Hebreos capítulo 2, verso 1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Presten atención a este texto bíblico. Por tanto, es necesario que con más diligencia o más empeño atendamos a las cosas que hemos oído. Concentración, atención aquí. No sea que nos deslicemos. ¿Qué hacer con los creyentes desanimados o que han comenzado a dar muestras de abandono? Veamos el ejemplo de Dios, cómo Dios actuó con Elías. Antes del decaimiento de Elías, Dios lo trató con cariño. Es decir, frente a ese momento de depresión de Elías, Dios utilizó 3 métodos. Primeramente, el trato con cariño. Lo trató de manera bondadosa. Le hizo un suave reproche. Pero quiero poner aquí una atención. La manera bondadosa que lo trató fue que lo tocó, lo llamó, le dio alimento, le dejó que descansara, lo dejó dormir. De una manera, ¿verdad? Suplió sus necesidades, ¿verdad? Y después le hizo un suave reproche. ¿Qué haces aquí, Elías? Y después de eso, de explicarle lo que él tenía, entonces le dio una tarea para realizar. Le dio una tarea
que él tenía que realizar, según leemos en el libro de Primera de Reyes 19, 15 al 18, buscar un sustituto, ungir a un rey, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los 3 pasos. Ahora bien, ¿qué aprendemos de esto? De igual modo, Pablo trató a sus oyentes con cariño. Según Hebreos 6, 1 al 3, les reprochó suavemente y le dio una tarea para realizar la misma metodología. Esa tarea fue permanecer en el amor, según Hebreos 3:1, ser hospitalarios, es decir, practicar la hospitalidad, ayudar a los presos y a los maltratados, y imitar el ejemplo de sus pastores, evangelistas o líderes que Dios había puesto a su cargo, según Hebreos capítulo 13, verso 7. ¿Qué aprendemos aquí? Aquí nosotros, que Dios nos ha dado la oportunidad de ministrar a las almas, debemos trabajar con esas personas que están decaídas en la fe a través de ese método. Acercarnos a contacto con amor, suplir sus necesidades, ayudarle, poder decirle la verdad con amor, reprenderlo de manera suave y darle una tarea que hacer para que su fe se fortalezca. Bien, enfrentando el futuro. Llegamos ya casi a la última parte, donde Hebreos capítulo 12, verso 1 al 2 dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. La vista debe estar puesta en Cristo. Al igual que los hebreos, nosotros estamos viviendo en los posteros días y esperando el cumplimiento de las promesas. Por tanto, las exhortaciones de Pablo se nos aplican también a nosotros. Hebreos recuerda los problemas enfrentados por el pueblo de Dios antes de su entrada en Canaán y su incredulidad. Por eso invita a no caer en ese ejemplo de incredulidad, aferrarnos a nuestra fe, poner nuestros ojos en Jesús y vivir una vida de santidad y plena confianza en Dios. Debemos vivir una vida de santidad y de plena confianza en Dios. Como dice aquí esta figura, Dios te ama, animar a los hermanos. Jesús murió por ti, ánimo, y persevera en la fe. Aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Llegamos entonces a Testimonio para la Iglesia, tomo 9, página 228, que declara lo siguiente: nos hallamos todavía en medio de las sombras y el torbellino de las actividades terrenales. Consideremos con sumo fervor el bienaventurado más allá, que nuestra fe penetre a través de toda nube de tinieblas y contemplemos a aquel que murió por los pecados del mundo. Sintámonos alentados por el pensamiento de que el Señor vendrá pronto. Alegre nuestro corazón esta esperanza. Aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10:37, bienaventurados son aquellos siervos que cuando venga su Señor sea hallado velando. Gloria a Dios. Quiero ser de aquellos que estén velando cuando Cristo venga por segunda vez. Volvamos a repetir nuestro texto para esta semana, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Nuestra oración es que Dios nos dé paciencia, nos dé fidelidad, aguante, para que con fidelidad, paciencia y amor podamos soportar la prueba, vencer, reconocer el amor de Dios, escuchar su reprensión y hacer lo que Dios nos manda. Esa es nuestra oración y nuestro pedido en esta mañana, y para cada amigo que escucha este resumen de lección número 1, la carta a los hebreos y a nosotros. Oremos. Señor y Padre, gracias por la oportunidad de poder resumir estas lecciones tan importantes para el crecimiento espiritual de nuestras vidas. Permite que esta carta a los hebreos y también a nosotros que tú nos envías a través de este estudio semanal pueda ser de bendición, que podamos recibir tu gracia y tu amor. Bendice a cada amigo, a cada hermano que escucha y está siendo parte de este estudio, que su fe en ti pueda ser, Señor, bendecida, vindicada, que podamos aferrarnos a lo que tú has dicho, Señor, que tú nos amas, que tienes paciencia para con nosotros y quieres llevarnos al cielo. Creemos en esa promesa y nos aferramos a ella. Y en el nombre de Cristo Jesús declaramos, Señor, que se ha cumplido en nosotros tu voluntad. Por amor a Cristo Jesús.
Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Cada semana estaremos publicando un resumen de estas interesantes lecciones. Bendiciones.